Hola, buenos días, hermano. Les habla la hermana Noris Caballero. Les bendigo grandemente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Este es el discipulado Buen Comienzo. Hoy es el último tema de este discipulado Buen Comienzo. El tema es Viviendo en Esperanza. Hasta ahora hemos cubierto 6 temas básicos que abarcan todo sobre la vida cristiana, desde la comprensión de la naturaleza de nuestra salvación, cómo podemos vivir una vida piadosa, cómo orar, por qué debemos comprometernos a otros creyentes y por qué debemos compartir el Evangelio con otros. Hoy nuestro tema es Viviendo en Esperanza. Si has sido cristiano por un tiempo, tal vez te han preguntado por qué vives de la manera en que lo haces. Tal vez tus compañeros de trabajo o familiares no cristianos han notado una diferencia refrescante en tu actitud, pensar y actuar. De modo que, como vimos en la semana anterior, las escrituras anticipan que los no cristianos notarán una diferencia en la manera como un cristiano vive. Pedro les dice a los cristianos que estén dispuestos a dar respuestas a todo el mundo con respecto a la esperanza que tienen en Cristo. La realidad detrás de la exhortación de Pedro es la siguiente: como vivimos refleja o indica si tenemos una esperanza verdadera y duradera. Vamos a estar colocando este tiempo en las manos de nuestro Señor para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poner en práctica cada una de estas lecciones, cada una de estas aprendizaje que nos envía Él a su iglesia cristiana bautista Las Delicias. Gracias, mi Dios eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día tan hermoso. Y en tus manos colocamos esta enseñanza, Señor, para que sea de gran bendición a cada uno de los que la escucha. En el nombre poderoso de Jesús pedimos, Señor, que nos abras nuestros ojos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales. Activa todos nuestros sentidos para recibir esta riqueza que tú nos das a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, inclinamos nuestro oído físico y espiritual para escuchar tu palabra y ponerla por obra y recibir a través de ella la inteligencia sobrenatural del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento y toda buena dádiva que viene de ti a mi espíritu, a cada uno de nosotros de los que escuchamos y estudiamos tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por contestar nuestras oraciones, por darnos, Padre, la fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y la semana pasada quedamos en esta parte del tema que debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo y en la gloria venidera, de modo que podamos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. El texto bíblico que leímos fue 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y estamos hablando del cultivo de la esperanza cristiana. Y aquí debemos recordar las circunstancias particulares por las que estaban atravesando estos creyentes a quienes Pedro dirige su carta. Estos hermanos estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos estaban siendo abusados y maltratados, y una situación similar tenían las esposas cristianas casadas con hombres inconversos.
Ahora, hermanos, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen valor? A la luz de esa herencia que me guarda, ¿cuál es la manera más efectiva de hacer tesoros en los cielos? Cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien enfocados, nuestra mente comienza a divagar con un montón de cosas que no tienen valor. ¿Y cuál es el resultado? Que perdemos de vista nuestra esperanza. Perdemos de vista nuestra esperanza. Escucha bien, hermano, perdemos de vista nuestra esperanza. Noten una vez más lo que Pablo dice en Colosenses 3, del 1 al 4. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por eso decíamos hace un momento que este es un asunto que tiene que ver con nuestra voluntad, no con nuestras emociones. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que nosotros debemos hacer con nuestro proceso de pensamiento. Pero no solo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, debemos ser sobrios. Dice Pedro en nuestro texto, y esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia intoxicante como las drogas o el alcohol. La idea que transmite es la de una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio. Un individuo sobrio posee una perspectiva adecuada de las cosas y por eso vive de una manera adecuada. Más adelante Pedro vuelve a insistir en este asunto de la sobriedad de pensamiento. Primera de Pedro 4:7. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. ¿Escuchaste, hermano? Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. Por eso no tenemos que recurrir a las drogas o al alcohol. No necesitamos entonces nuestras mentes con un exceso de placeres o de diversión. Por el contrario, debemos mantener sobriedad mental, viendo las cosas tal cual son. Porque si bien es cierto que nos rodean las aflicciones, las dificultades, la desesperación, también es cierto que nuestro Dios está en control. Gracias, Señor. Dios está en control, cuidando de nosotros y que Él usa esas aflicciones para moldear nuestro carácter y hacernos cada vez más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más aún, si bien es cierto que en el mundo tendremos aflicciones, también es cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros, ha de manifestarse. Romanos 8:18. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente intoxicada. Lo que necesitamos es una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio. Es así como los creyentes podemos cultivar la esperanza cristiana. Resumiendo lo que hemos visto, ¿cuál es la lección principal que aprendemos de este texto? Que la esperanza es fundamental en la vida cristiana, una virtud que todo creyente debe cultivar, pero que eso solo es posible cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. La mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del cristiano. Como tú piensas, así vives. Mateo 22:37. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con ella podemos recrear el pasado, la memoria, y podemos también imaginar cosas que aún no han ocurrido.
mis amados hermanos. El Señor no nos dio esa facultad tan maravillosa para que nosotros nos detengamos a crear qué es lo que está pasando en la farándula, quién está actualizado en la moda. No, tener pensamientos triviales es pecaminoso para un creyente. Es utilizar y mal utilizar ese don tan preciado que es la mente. Mi amado hermano, ¿en qué cosas piensas tú cuando estás soñando despierto? ¿Cuáles son las cosas en las que sueñas? ¿Qué tanto estás llenando tu mente de las escrituras para que ella moldee tu proceso de pensamiento? ¿Puedes decir de ti que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti? Salmo 119:11. Que el Señor nos ayude a cultivar la esperanza cristiana, de manera que podamos enfrentar las dificultades con coraje y las aflicciones con contentamiento, y así podamos mantenernos corriendo la carrera con paciencia, sin importar los obstáculos que tengamos que sortear en el camino. ¿Cómo nuestra esperanza en Cristo nos guarda de la desesperación? El peligro de perder la esperanza. Busquen sus Biblias, por favor. Vamos a estar leyendo en Habacuc, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4. La palabra de Dios dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contienda. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil perder la esperanza. La crisis económica, la crisis de valores nos están golpeando sin misericordia alguna, y a veces, por muy fuerte que nos sintamos cristianos, la desesperanza se adueña de nosotros. Toda la enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud, y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, reconocemos que no hay causa justificada para la presencia de ella en la vida cristiana. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para la situación, sea esta, sea la que sea. La desesperanza deshonra a Dios, degrada a Dios, al Todopoderoso, a una fuerza impotente que insinúa no solamente que Él no puede, sino que además incumple sus promesas. La desesperanza en la práctica supone en un rechazo de las Escrituras como palabra de Dios. Los que están desesperanzados en última instancia significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para la vida cristiana. Los que han caído en la desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo, en lugar de confiar en la capacidad de Dios. Los que han perdido la esperanza, como dice Hebreos 12:3, se cansan hasta desmayar. A pesar de lo trágica que es la desesperanza, ella no es algo desconocida para los cristianos. Muchas veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar siempre y no desmayar. Amado hermano, escucha, esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar siempre, no algunas veces, siempre y no desmayar.
El mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza y venció. Pablo les confesó a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida, pero venció esta sensación por medio de confiar en Dios. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 10. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc capítulo 1, versículos del 2 al 4. La vulnerabilidad de este profeta a las tentaciones de la desesperanza constituyen una gran lección para nosotros. En este texto se dice del profeta que incluso da voces. La frase significa literalmente gritar o rugir de dolor. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta. Es más, del texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios valía para algo. La desesperanza se había apoderado de él. Al igual que este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos con problemas. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero solo tenemos silencio, sin entender que a veces también el silencio es una respuesta de Dios y caemos en la desesperanza. Y este sentimiento es muy peligroso, hermano, y traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. En primer lugar, la desesperanza destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como, oh Señor, literalmente le dijo que él era el Dios de pactos con Israel y por tanto se esperaba de él que sustentara y protegiera a aquellos con quien él había firmado los pactos. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo, ya que no estaba cumpliendo los pactos que habían establecido. Es decir, que el cuidado prometido estaba faltando. La acusación de Habacuc suena casi blasfemia, pero antes de juzgarle debemos pensar cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Nuestra fe puede que sea lo primero que muere cuando la desesperanza nos ataca, cuando nos vemos rodeados de problemas. Tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios y nos parecemos al salmista diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo 22, 1 y 2. El rey Saúl constituye un ejemplo de lo mortal que puede ser la desesperanza para la fe de uno. Y así la derrota que sufrió en el monte Gilboa no se debió a la fuerza de los filisteos, sino a la desesperanza en la que cayó Saúl, que destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. La fe de Saúl fracasó,
Su espíritu se deprimió y su ánimo se destruyó. Se dejó vencer por la desesperanza. Sin fe, sus tropas tenían poca posibilidad de vencer en la batalla que iban a librar al día siguiente. La angustia de Saúl había sido causada por la ausencia de Dios en su vida. Puedes leerlo, hermanos, en 1 Samuel 28, del 15 al 20. Habacuc estaba cerca de esta misma derrota cuando gritó las palabras que hemos leído en Habacuc capítulo 1, versículos del 2 al 4. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir los males de esta sociedad o solucionar los problemas que nos agobian o las enfermedades que nos debilitan, sino que muchas veces lo que nos preguntamos es si a Dios realmente le importan o si nos ha olvidado. Al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros, para lograr su atención. No entendemos el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos. Vemos la inmoralidad que nos rodea de los políticos y de la sociedad en general, la violencia, las catástrofes naturales, el sufrimiento de los pobres, la ruptura de las familias, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir Él que sucedan estas cosas tan terribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe si no entendemos que la respuesta está en primer lugar en lo que dice Lucas 18:1, de orar siempre y no desmayar, de orar siempre y no desmayar. Y en segundo lugar, entender como Habacuc lo entendió, que el silencio de Dios no significa que que Él nos ha abandonado, hermano. Dios no nos abandona. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, nosotros los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente y perpetua de Dios. Cuando los problemas de este mundo nos agolpan sobre nuestras vidas, nosotros los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente y perpetua de Dios. No sobreviviremos a los peligros de este mundo hostil en el que vivimos, lleno de mentiras y engaños, sin una fe en Dios que confía y es absoluta. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando nosotros perdemos toda esperanza. La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver sus problemas, la situación sencillamente empeora. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por estar siempre preparados para culpar a otros por sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardar rencor a todos los que no están de acuerdo con la sabiduría de ellos. Y así dice Habacuc 1:3, destrucción y violencia están dentro de mí y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía salida, solo veía más conflicto, destrucción, violencia, pleito y contienda. La pérdida de la fe por la desesperanza les hacía sentirse amargados. La desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. El verlo todo negro nos hace perder la visión. Creemos que no podemos ganar. El libro de Proverbios nos advierte acerca de esto con estas palabras. Si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios cualquiera que sea la situación que pasemos y por muy insostenible que parezca. Debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. Debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para
no someter a derrota la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 31, 35 y 37 al 39. La desesperanza culpa a Dios. Habacuc estaba enfadado porque creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había por todos los lados sin que fuera castigado. Su respuesta muestra cómo la desesperanza a menudo distorsiona nuestro entendimiento de cómo actúa Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? A menudo culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho. Y así al igual que Job decimos a Dios, ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Job 9, 17. Con frecuencia olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, versículos 13, 17. Habacuc no podía ver esto porque la desesperanza le había distorsionado el ojo de la fe. Tengamos cuidado de no caer en esta trampa. Tengamos cuidado de no caer en esta mentira del enemigo. Levántate, hermano, si en estos momentos estás pasando por alguna tribulación, angustia, no dejes que la desesperanza quite la fe en Dios, porque para Dios nada es imposible. Continuamos con el favor de Dios la próxima semana con este discipulado viviendo en la esperanza y tratando este tema de la desesperanza. Cuando perdemos la esperanza, ¿cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? Solamente en Cristo podemos ser más que vencedores. Ánimo, ánimo hermano, porque somos hijos de Dios y el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así que no desmayes, sigue adelante, no importa la situación por la que estés pasando en este momento. Vuelvo y te repito, con Dios somos más que vencedores. Dale la gloria, dale la honra, alábalo hermano, alábalo, porque Él es quien nos sostiene con su diestra victoriosa. Que tengas una bendecida semana.